Hola, mi querido alquimista. ¿Acaso has sentido que te da mucho miedo hacer cambios en tu vida? O, aunque exista la posibilidad de tomar un mejor camino o una mejor elección, de alguna forma permaneces en donde estás por ese miedo. O quizá sientes que hagas lo que hagas, nada va a cambiar. Tienes la sensación de, ¿para qué lo hago? Aunque esté incómodo, ya me acostumbré. Pues todo esto, aunque no lo creas, proviene de una herida no sanada, la cual, cuando te conviertes en un adulto, te puede limitar bastante en tu vida. Te puede limitar en lograr tus metas, en tener relaciones estables, en tomar riesgos sanos, etc. Si quieres saber un poco más, sigue escuchando. Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido como siempre, mi nombre es Marifer Pérez, soy psicóloga y comunicóloga y el tema de hoy que vamos a tratar aquí se llama ¿Tu sentimiento de impotencia te limita? Y este tema lo he visto en mis pacientes durante la terapia y en especial cuando estamos haciendo una biodescodificación. Y aparece esta sensación de impotencia, entre comillas, en algún tipo de escena. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Y de dónde viene? Bueno, pues esta sensación de desamparo o de indefensa aprendida, que proviene del inglés learned helplessness, así se llama en inglés esta sensación, es un tipo de desamparo o un tipo de indefensión aprendida, ya sé que tiene un nombre rarísimo, pero así lo tradujeron al español, y aparte no es tan conocida en español, aunque sí se estudia en el campo de la psicología. De hecho, yo lo conocí mientras estaba estudiando la carrera de psicología en Estados Unidos, y lo llamaban learned helplessness. Se puede traducir en desamparo aprendido o un desamparo o abandono emocional. ¿Y qué es el desamparo emocional? Según el diccionario de psicología de el American Psychological Association, lo define así. Es el fenómeno en que la exposición repetida a estresores no controlables tiene como resultado la incapacidad del individuo para usar cualquier opción de control que pueda estar más tarde a su alcance. En esencia, los individuos aprenden que no tienen control conductual sobre los eventos del ambiente, lo que a su vez socava la motivación para hacer cambios o para intentar modificar la situación. Es decir, si lo plasmamos en palabras comunes, es cuando una persona ha sido condicionada a anticipar una incomodidad de alguna forma y a la vez sabe que no tiene la opción o la manera de parar esa incomodidad. Si una persona pasa mucho tiempo con este condicionamiento, la persona evitará cualquier acción para evadir el dolor o la incomodidad. Aunque vean una oportunidad de escapar de ella o salir favorecido, no la va a tomar, porque ya está condicionado a estar en la incomodidad. Así que vamos a ver, mi querido alquimista, un poco sobre el mundo de la psicología para que te des una idea de dónde vino esto, ¿vale? El constructo de la indefensión aprendida o el desamparo aprendido fue descrito por primera vez por Martin E. Seligman a mediados de los años 1960. Él hizo investigaciones diversas y en su mayoría con animales, pero también hizo con humanos. Te voy a relatar un poco sobre la investigación que hizo Seligman y Mayer a mediados de 1967 con 3 grupos de perros. Y claro, es mejor que te adelante esto, mi querido alquimista. Está un poco triste una parte de la investigación, ¿vale? Al menos para mí lo fue. Pero te recomiendo que la escuches con el objetivo de entender un poco más sobre esta sensación de desamparo aprendido o indefensión aprendida. Bueno, había 3 grupos de perritos. En el primer grupo, colocaron a los perros sujetos por un arnés mientras se les otorgaban descargas eléctricas inesperadas en las patitas traseras. Cabe mencionar que estos perros podían parar las descargas siempre y cuando pulsaran con su hocico unos paneles localizados a ambos lados de la cabeza. En el grupo 2 de los perros,
habían las mismas condiciones, pero aquí los perritos no tenían la posibilidad de detener las descargas que se les daban y las recibían al mismo tiempo que los animales del grupo 1. Y el grupo 3 era el grupo de control, en el que los perros no recibían ningún tipo de descarga. Bueno, dicho esto, en una segunda fase del experimento se les daba la oportunidad a todos los grupos de tener una manera de evitar las descargas eléctricas con la colocación de un segundo compartimento dentro de la caja donde estaban situados los perritos para poder moverse allí al recibir la descarga eléctrica e impedir el dolor, ¿no? O la incomodidad. Y ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Que los perritos del grupo 1 y 3, el grupo 1 y 3, manifestaron la misma capacidad de aprendizaje de la nueva estrategia de escape o de evitar el estímulo adverso, moviéndose al segundo compartimento, ¿no? Porque se sentían incómodos. Sin embargo, adivina qué, el grupo 2 mostró un gran problema de aprendizaje de la nueva tarea, ya que los perros no se movían y recibían la descarga eléctrica. Y justo esta falta de aprendizaje o déficit fue llamado el fenómeno de indefensión aprendida o desamparo aprendido. Seguro te estás preguntando, ¿por qué el grupo 2 no pudo aprender a evitar la descarga? Y según los investigadores, esto se debía a la incapacidad previa, donde en la primera fase del experimento, acuérdate, que los perros no tenían ninguna opción de escapar de la descarga, únicamente soportarla. Acuérdate que el grupo 2 de los perritos solo podía soportar la descarga, no tenía otra manera de poder evitarla o después descansar o quitarla. Cabe mencionar que en la primera fase del experimento, los perros del grupo 2, antes de la descarga que les iban a dar, mostraron señales de incomodidad, de inconformidad, ¿no? Se resistieron con ladridos, movimientos bruscos para desatarse y aullidos. Sin embargo, los perros ahí no contaban con los recursos para poder evitar la situación desagradable. Y también cabe resaltar tristemente que nadie acudía a su rescate, aunque ellos estaban ladrando y aullando y estaban incómodos, ¿no? Ya lo sé, esto sí está triste, la verdad. Y más que yo, que adoro a los animales y en específico a los perritos. Pero bueno, vamos a ver esto de forma objetiva, ¿les parece? Bueno, justo después de unos días, en la segunda fase del experimento, cuando las condiciones del ambiente ya habían cambiado, es decir, podían evitar la descarga eléctrica cambiándose de lugar, cuando los perritos del grupo 2 veían que se encendía la luz de un foco donde procedían las descargas, es decir, ellos ya estaban condicionados a que veían ese foquito y sabían que iban a venir las descargas e iban a sentir una descarga eléctrica, ¿cierto? Entonces, bueno, los perros, ¿qué hacían cuando veían ese foco del cual ya estaban condicionados? Se arrinconaban y esperaban a ser electrocutados, sin poner ningún tipo de resistencia. Mientras que en la primera fase del experimento se quejaban. Es como si ya habían aprendido o adquirido el programa de que por más que ladraban, por más que se movieran y aullaran, nadie iba a rescatarlos. Y que tampoco podían hacer algo ellos mismos para evitar la descarga. Así que, ¿qué hacían? Se resignaban. Lo mejor era resignarse y soportar el dolor. Ese es el programa que recibieron. Qué fuerte, ¿verdad? Es fuertísimo esto. Y otra cosa aún más fuerte fue que Seligman y sus colaboradores notaron que estos mismos perritos del grupo 2, además de no poner resistencia a las descargas eléctricas, ¿no?, y soportar el dolor en la segunda fase del experimento, estos perritos dejaron de comer, adelgazaron y ya no se alertaban en la presencia de sus cuidadores. Se les notaba más temerosos y desconfiados y pasaban más tiempo arrinconados. Estas señales son muy parecidas a la depresión en los adultos. Les quiero dar un ejemplo que tuve en terapia recientemente y por ello quise hacer este episodio, ya que hay muchas personas que pueden estar sintiendo esto y les puede ayudar a escuchar esto. Tengo de hecho 2 testimonios. Uno donde hubo una agresión física que la condujo a desarrollar la sensación de desamparo aprendido y otro caso donde hubo una sensación de desamparo. Les voy a contar las 2 y trataré de resumir lo más que pueda, ¿vale? Bueno, el primero se trata de que ella tenía 12 añitos
y, desafortunadamente, había recibido de manera constante agresión física por parte de su padre. Su padre los había abandonado por años y de pronto aparece de nuevo a los 11 o 12 añitos de ella, y en casa, ¿qué es lo que había? Había golpes, gritos, groserías, etc. Cabe mencionar que el papá era alcohólico. Y cuando llegaba a la casa, le pegaba a ella, ya que ella salía a defender a sus hermanos. Y cuando esto ocurría, la mamá se encerraba en el baño porque no quería ver, ya que si la mamá se metía, corría su vida peligro, ya que una vez lo intentó y se terminó golpeando fuerte en la cabeza y se desmayó. Así que cuando esto ocurrió, mi paciente sentía que si ella no se ponía al frente para defender a sus hermanos o su mamá, nadie lo podía hacer. Por lo tanto, cada vez que el papá llegaba ebrio, el cual era casi diario, no solo los fines de semana, el papá le pegaba a ella. Y ella, como sabía que nadie más la iba a defender, ahí fue cuando desarrolló esta sensación de desamparo aprendido o indefensión aprendida, ya que su cerebro había sido condicionado de manera inconsciente, a saber de antemano que nadie más la iba a poder salvar. Por lo tanto, en lugar de correr a esconderse, ya no lo hacía, sino que aguantaba y aguantaba, sin que ella se pudiera defender. Al punto que el papá esto le empezó a enojar porque ella ya no mostraba resistencia. Esto, claro, solo duró muy poco, pero lo bastante para que ella creara esta sensación de desamparo aprendido que después en la adolescencia se convirtió en depresión. Duró casi un año así, hasta que uno de los dos hermanos menores le dijo a su abuela lo que estaba pasando en la casa, y una vez llegó la abuela a sorprenderlos, vio toda la situación y a partir de ahí se fueron a vivir con la abuela. Pero bueno, mi paciente aún así quedó muy lastimada a nivel emocional. Ella comenzó a tener pocas ganas de vivir, tenía pocas ganas de levantarse e ir a la escuela, comenzó a estar cabizbaja todo el tiempo. Sus hermanos le ayudaron bastante a que pudiera estar cada vez mejor, pero seguía estando triste muchas veces. Y cuando se animó a ir a terapia, pudimos llegar a la raíz de todo esto y sacar el dolor guardado que había acumulado. Ella había sentido a nivel inconsciente el ¿para qué digo? ¿Para qué me muevo? ¿Para qué hago? ¿Actúo? Cuando nadie va a hacer nada. Por lo tanto, esto lo plasmó en su vida y en todo lo que no quería hacer, porque ya no le encontraba sentido, porque en su momento, ¿qué sentido tenía el que ella se defendiera? Ya que no había salida, no había opción. Así que en esos momentos su inconsciente guardó el programa de no hay sentido, no tengo un sentido. Y si sí, me es arrebatado, vuelvo de nuevo al lugar cero. Y por supuesto, mi paciente sanó, sacando y expresando su dolor, y también dándose tiempo para sanar y descodificar los programas que tenía de impotencia y de desamparo emocional o indefensa emocional. Y la otra historia de mi otra paciente fue más a un nivel emocional. Ella vino a consulta porque no sabía por qué en ocasiones no tomaba acción, incluso en momentos donde estaba incómoda, pero de alguna forma se quedaba en la misma situación sin hacer mucho al respecto o sin hacer nada, Como por ejemplo, ella comentó que había estado en una relación por años donde ella no se sentía feliz, pero tampoco se sentía capaz de salirse de esa relación, no tomaba acción. Como también le pasaba en el trabajo, ya llevaba años sintiéndose insatisfecha y teniendo otras opciones laborales, pero no daba ese salto. Y bueno, esta paciente, lo que vimos en hipnosis, fue muy curioso porque ella cada vez que aparecía una pelea, una discusión de sus padres, ella terminaba diciendo al final de cada vez que pasaba ciertas escenas, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Ya que yo le decía, ¿cómo te sientes aquí? Dime lo que estás sintiendo en estos momentos. Y me decía, no puedo hacer nada, es que no puedo hacer nada, no sé qué hacer, Y tanto en una escena de 3 añitos, como en otra de 6, como en otra de 8, 9, 10, etc., cuando aparecía una escena que su mamá estaba llorando por su papá y ella la trataba de consolar, la mamá no le importaba y seguía llorando, seguía en el llanto, como si las palabras de mi paciente, a una edad corta, cualquier cosa que le decía a su mamá no tuviera una importancia. Ella le decía a su mamá,
mamá, vamos a estar bien sin él, no te preocupes, ya no llores. Pero las palabras que ella le decía parecían no tener valor. Hubo otro momento donde ella le decía a su papá a los 11 años, oye papá, ya no te vayas tanto de viaje o ya no trabajes tanto. Y el papá solo le respondió, hija, ¿te gusta todo lo que tienes? ¿Todo lo que te doy? Es porque yo trabajo, no puedo dejar de hacer eso. Así que ella ahí sintió, en esta escena con su papá, que no importaba lo que ella le decía, en este caso lo que ella sentía, no tenía valor. Sus palabras no iban a causar un impacto. Aunque ella intentara hacer algo, sentía que era inútil por parte de su papá y por parte de su mamá. Y cuando se dio cuenta de esto en hipnosis, fue muy transformador porque pudo conectar la sensación del momento presente, que se paralizaba, ¿no?, con la del pasado, donde se había sentido desamparada y que no importa lo que hacía o decía, nada iba a cambiar. Y lo que ocurre es que en esos momentos de cuando somos niños, no nos sentimos con suficientes recursos para salir adelante. El verdadero sentimiento del niño o de la niña, cuando están en la infancia, su recurso más grande son sus padres. Por lo tanto, cuando ven que están en una situación económica no tan buena, cuando ven que se están peleando, cuando ven que la están pasando un poco difícil o muy difícil, a veces el niño quiere ayudar, quiere hacer algo para poder remediar esto. Por lo tanto, con los pocos recursos que tiene, intenta hacer lo que puede. Y hay niños donde sienten esto, sienten un desamparo emocional o una indefensión emocional porque aunque intentaron hacer algo, no obtuvieron respuesta o no se sintieron escuchados. Y esto les hace tener el programa de ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago algo? Si en realidad no va a pasar nada. Aquí lo importante, cuando estamos haciendo hipnosis o cuando estamos haciendo una biodescodificación, es hacer conciencia de que en esos momentos, cuando eras muy chico, claro, no tenías los suficientes recursos para hacer ciertas cosas. Pero en estos momentos de adulto sí los tienes y te tienes que dar cuenta ahora que tu situación cambió, que tu circunstancia es diferente y que ahora sí tienes los recursos. En esos momentos no lo tenías. Aparte de que tu mente de niño, tu mente de niña de 7 añitos o menos, se sentía que no podía. Su mundo, su universo eran sus padres y dependía de ellos, dependía de que la sanidad mental, la estabilidad emocional, económica de sus padres estuvieran bien para que ellos también estuvieran bien. Pero ahora de adulto, el juego cambia. Y aquí es donde, por eso decimos, tienes que sacar a tu adulto y transformar el programa que adquiriste de niño. Porque de alguna forma está todavía ese programa. Es como si tuvieras todavía esa película mental en lugar de actualizarla o cambiarle el chip o cambiar de cinta, etcétera, como tú lo quieras ver. El punto es cambiar ese programa que ya no te está ayudando. Al contrario, te está limitando. Estás actuando o viviendo a través de tu perspectiva de tu niño herido, en lugar desde tu perspectiva de adulto, el cual el adulto se responsabiliza del aquí y del ahora, reconoce sus recursos, se hace responsable y empieza a actuar. Comienza a tomar pasos hacia adelante, mientras que el niño, cuando permanecemos en el niño herido, no queremos avanzar, tenemos miedo, hacemos berrinche, nos escondemos, evadimos, hay excusas, hay más bromas, etc. Y bromas, ¿por qué lo digo? Porque el niño prefiere hacerse a veces el chistoso, a veces decimos esto con el arquetipo del bufón o el arquetipo del evasivo, el que huyo, el que no hago, el que procrastino, etc. Tenemos que observar cuándo y cómo sale este niño herido o esta niña herida para poder transformar el programa y convertirnos por fin en el adulto. Y bueno, regresando un poco al tema de mi paciente, porque ya me desvié con una clase de las heridas de la infancia. Después de esto, ella transformó sus creencias y comenzó a tomar pequeñas acciones para valorarse más a ella misma y sus decisiones. Y de esta forma pudo tener el valor de terminar con la persona con la cual se encontraba en una relación, porque después de valorarse ella misma y quitarse muchas creencias,
comenzó a sentirse que ella merecía estar con una pareja que también la valorara. Decidió que ya no iba a tolerar las incomodidades que había estado pasando o viviendo. Así que, ¿qué solución le podemos dar a estos casos donde las personas pasan por una indefensión aprendida? Número 1. Reconoce cuáles son tus creencias limitantes y de dónde vienen. Reprograma tus creencias de indefensión aprendida a tu favor, en lugar de decir ¿qué caso tiene que haga esto? Mejor di, es importante para mí hacer esto y tengo todo para hacerlo, tengo todo para llevarlo a cabo. Número 2. Ponte metas sabias y un plan práctico para que lo puedas llevar a cabo. Acuérdate, los famosos baby steps siempre funcionan. Número 3. Toma pequeñas acciones diarias para llegar a tu meta u objetivo. Número 4. Celebra tus pequeñas o grandes victorias. Estate orgulloso de cada paso que das. En realidad, sí son grandes tus logros y reconócetelos, aunque sean pequeños. Número 5. Aprende a cómo tener un autocuidado. Escucha el episodio 240 en mi podcast que se llama 6 formas de autocuidado, donde hablo justo de esto, para que puedas nutrir y alimentar tu amor propio. Y número 6. Ve a terapia si es necesario. La terapia ayuda bastante para poder definir lo que estás sintiendo y lo que necesitas hacer para sanar y transformar tu experiencia de dolor en sabiduría. Y bueno, mi querido alquimista, espero que este episodio te haya ayudado, te haya brindado mucho más sabiduría y luz y para que puedas hacer conciencia de muchas cosas. Y si tú crees que este episodio le puede ayudar a otras personitas a que despierten, a que sanen, a que sepan que esto puede transformarse, que hay solución, por favor, mándaselo. Vas a hacer una gran obra el mandarle esto a alguien para que lo escuche y que pueda resonar con su corazón, con su ser y que pueda tener una esperanza y que no se sienta loco, loca o solo, o mejor dicho, desamparado, ¿no? Con esta emoción de desamparo emocional. Y por último, mis queridos alquimistas, si quieres entrarle al curso de las heridas de la infancia, cómo sanarlas, cómo transformarlas para por fin sacar a tu adulto y transformar a tu niño herido, mándanos un mensajito porque se va a llevar a cabo a principios del próximo año. Ya falta nada, así que mándanos un mensajito y reserva tu lugar. Mientras tanto, te mando un abrazo fuerte, lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, alimento para tu alma.